¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video de este curso de dibujo técnico. Esta semana vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es todos los videos que vimos en este bimestre. Por la situación que vivimos, todo nuestro segundo bimestre lo hemos hecho de una forma virtual. Todos los videos que les he mandado son del segundo bimestre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De igual forma, de forma presencial, a final de cada bimestre hay una pequeña evaluación. Entonces, esta semana vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos y así poder analizar cada uno de los temas que fueron realizados, las tareas que fueron dadas y así tener más claro para poder realizar la evaluación a final del video. Entonces, ¿estamos listos? Comencemos con nuestro video tutorial. Nuestro primer tema fue el rotulado, que es la rotulación se trata del arte de realizar, trazar letras y números con normas establecidas. Entonces aquí era súper fácil. La rotulación es la forma de crear diferentes tipos de letras de una forma original, que se vean bien, de que todas sean del mismo tamaño, de la misma figura, y así poder realizar varios formatos. En este tema había dejado lo que era un ejercicio. Tenían que crear 6 formatos diferentes estándares, como lo hemos creado anteriormente o como los creamos en el primer bimestre, y realizar 6 diferentes tipos de alfabetos. Esos eran los 6 tipos de alfabetos que teníamos que realizar. Tenían que dibujar todas estas letras, uno en cada formato. Entonces, eso es un rotulado. Tener diferentes tipos de letras y crear diferentes frases, letras, oraciones de una forma que se vea estéticamente bien. Nuestro tema número 2 y 3 se trata del alfabeto de líneas. Tenemos 2 y 3, era el video 2 y 3 o semana 2 y 3. ¿Por qué? Porque habíamos visto que eran los tipos de líneas, que teníamos nuestras 11 líneas aquí, sus conceptos, y teníamos que analizar cada una de ellas. Entonces tenían que ustedes venir y hacer esto en la primera semana. Teníamos lo que decía una línea de borde, contorno visible, oculto, centro de eje, de dimensión, de extensión, posición, interrupción, larga, corta, plano de corte y rayado seccional. Entonces, esos eran nuestros 11 diferentes tipos de líneas. Y en la primera semana íbamos a ver qué era o cómo se llamaba cada una de ellas, y teníamos que hacer un ejercicio: crear un formato, dividirlos en 11 líneas horizontales y en cada segmento dibujar cada una de las líneas y colocarle su nombre. Y en la segunda semana íbamos a ver cómo implementar este tipo de líneas a un dibujo. Teníamos lo que era línea visible, que son las más gruesas que vemos aquí, que son las principales que vemos, como las que están aquí. Tenemos ocultas, que son las que van dentro de cualquier segmento que vayamos a dibujar. Tenemos también lo que son líneas de sección, que son estas que ven aquí, que son prácticamente de lo que no nos va a servir, se podría decir. Tenemos también de dimensiones, de cortes, de cuánto es lo que va a medir uno con otro. Tenemos esto, cuánto es lo que va a medir dos. Entonces son todas las diferentes líneas que tenemos y cómo las implementamos en un dibujo. Si se dan cuenta, aquí yo les coloqué lo que era un dibujo con los diferentes tipos de líneas. Aquí en este dibujo está cada una de las líneas, cómo las vamos implementando. Tenemos también lo que es el ejercicio. Les había colocado estos 2 dibujos y ustedes tienen que colocar qué tipo de líneas tenían, de selección, de segmento, de medida, ocultas. Entonces tenían que colocarle: esta línea es tal, esta línea es tal, esta línea es tal, la de contorno. Entonces tenían que hacer y marcar cada una de los tipos de líneas que habíamos visto. En nuestro cuarto tema, conceptos básicos de geometría. Este fue un poquito amplio porque teníamos bastantes conceptos.
Dice que la geometría es parte de la matemática que estudia la extensión, la forma de medirla y las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y figuras. Entonces la geometría es todas las formas que vamos a hacer, vamos a ver, a dibujar, a crear, ¿sí? Y eso comienza desde un concepto básico que es el punto. Una marca nada más en un lugar o una huella que deja el lápiz es un punto, ¿sí? Y la unión de dos puntos es una recta. Y tenemos lo que es la recta, se considera desde un punto determinado a un único sentido. Entonces, una semirecta es como ven aquí, de medio punto desde la C a la B, ¿sí? Dos puntos intercalados. Y un ángulo dice que es la unión de dos semirectas que tienen el mismo punto en común. Este punto en común y son dos semirectas. Tenemos las diferentes líneas, tenemos líneas rectas y líneas curvas, verticales, horizontales, inclinadas y cerradas y abiertas. Teníamos diferentes tipos de líneas que eran paralelas, convergentes, divergentes, oblicuas, onduladas, quebradas y perpendiculares. Teníamos lo que eran los ángulos, teníamos 6 diferentes ángulos: recto 90 grados, llano 180, completo 360, agudo menos de 90 grados, obtuso más de 90 grados y nulo que no era ningún grado. Entonces teníamos también lo que eran los círculos, teníamos círculos concéntricos que tienen el mismo centro y diferente radio, que era uno más pequeño que otro, y teníamos lo que era excéntricos, que dice que solo tiene diferentes centros, ¿sí? Bueno, uno es más pequeño que otro, pero son diferentes en el punto del centro. Tenemos los cuadriláteros, que son las figuras de 4 lados, pero tenemos diferentes formas. Tenemos cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapezoide y trapecio. Tenemos también los triángulos, que son figuras de 3 lados, tenemos según sus ángulos, recto, octángulo y obtuso, y según sus lados, equilátero, isósceles y escaleno. Tenemos también lo que son los ejercicios, que el ejercicio era hacer un álbum con todas estas figuras que vimos, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos visto lo que era triángulos, cuadriláteros, círculos, ángulos, tipos de líneas y conceptos. Todo eso lo tienen que colocar ustedes en un álbum y tienen que colocar el título, el dibujo y su concepto. Eso es lo que tenían que hacer con la información. Solamente era transcribir a una forma original y creativa todo lo que vimos aquí en el video. Y el siguiente tema era los ángulos. Habíamos visto anteriormente en geometría los ángulos, solamente que ahora nos vamos a empapar un poquito más en ellos. Tenemos las partes del ángulo, que tenemos la vértice, el lado y el ángulo. Tenemos 7 diferentes tipos de ángulos. Tenemos el primero, que es agudo, que es menos de 90 grados, recto, que mide 90 grados, obtuso, que mide más de 90 grados, un llano, que mide 180 grados, un reflejo o cóncavo, que mide entre 180 y 300 grados, un ángulo completo, que mide los 360 grados, y un nulo, que no mide absolutamente ningún grado, y tenemos cómo marcar un ángulo. En esto lo podemos marcar en 4 formas diferentes. Le colocamos el ángulo, cuánto es lo que mide, con una letra griega, con una letra minúscula o con el nombre de las semirectas que lo unen. Así como aquí, la unión es 0 y esa semirecta es A y esa semirecta es B. Entonces, esas 4 formas podemos nosotros marcar nuestros ángulos. ¿Y cuál era el ejercicio? Aparte de que tenían que dibujar cada uno de los 7 diferentes tipos de ángulos, tenían que dibujar esos 4 relojes y colocar qué ángulo es el que está marcando, ¿sí? Entonces, dibujan y marcan en las flechas del reloj cuál ángulo marca. Ese es uno de los más fáciles porque es un ángulo recto, ¿sí? Entonces,
dependiendo qué es lo que marca si le van a colocar el nombre a cada uno de ellos. Y con ayuda del transportador van a poder trabajarlo. No necesariamente tiene que comenzar desde aquí, desde el punto 0, sino miran aquí desde el 1 al 7, aquí desde el 2 al 10. Entonces tiene diferentes, entonces suman cuántos grados hay de aquí para acá y dependiendo qué cantidad de grados le dé, ese es el nombre del ángulo con el cual tiene que colocarle a cada reloj. Nuestro siguiente tema eran los polígonos y sus clasificaciones. Y dice que un polígono es el área de un plano que está delimitado por líneas que tienen diferentes rectas, ¿sí? Los polígonos pueden ser todos aquellos que tengan rectas diferentes o ángulos diferentes, pero que estén cerrados. Que estén cerrados o que tengan todas las líneas rectas. Así como este tiene una línea curva, no es un polígono. Esto es un polígono porque todas las líneas son rectas, ¿sí? Tiene diferentes ángulos y vamos a ver a continuación su clasificación. Tenemos las partes de un polígono, que son lados, vértices, ángulos, diagonal, centro, radio, apotema y base. Son todas estas las partes de un polígono para saber cuál es a qué clasificación corresponde. Y tenemos las clasificaciones, tenemos según sus lados, que tenemos diferentes tipos, desde 3 lados hasta lo que son 12 lados. Tenemos según sus ángulos, que tenemos cóncavos, que son más de 80 grados, y los convexos menores de 180 grados. Tenemos según sus lados y ángulos, que se podrían que son mixtos. Tenemos los regulares, que son mismos ángulos y misma cantidad de lados, y los polígonos irregulares, que son diferentes ángulos y diferente cantidad de lados. ¿Y cuál era el ejercicio? Ustedes tenían que colocar un álbum, como lo hicimos en la semana anterior, colocar todas sus clasificaciones y colocar de forma creativa todo lo que vimos en el video. Y el último tema que teníamos eran los poliedros y sus clasificaciones. Los poliedros ya son figuras, se podrían decir que en 3D. Dice que un poliedro es el sentido dado por la geometría clásica en términos de un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y se encierran en volúmenes infinitos. ¿Cómo definir un poliedro? Lo definimos los ángulos que están dentro de un poliedro. Cuando definíamos una figura, mirábamos aquí el ángulo de esta forma, ¿sí? De recta a recta. En cambio, en un poliedro miramos de cara a cara. Esta es la diferencia con un polígono y un poliedro. El polígono se mide por rectas y el poliedro se mide por caras. Tenemos el ángulo poliedro también, que son diferentes tipos, que abarca 3 diferentes tipos de caras. Los elementos son cara, arista, vértice, ángulo, diedro, ángulo poliedro y diagonales. ¿Cuáles son sus clasificaciones del poliedro? Tenemos los poliedros regulares, que son todos con caras. Polígonos regulares son lo que quiere decir que tienen caras iguales y de la misma cantidad. Tenemos los poliedros uniformes, que tienen igual las caras, pero hay cosas que no son iguales. Si se dan cuenta aquí, todas las caras son iguales, pero no toda la figura es de la misma cara. Tiene pequeños conceptos aquí que son diferentes. Los poliedros irregulares dice que cuando poseen caras desiguales entre sí. Si se dan cuenta, estas caras de aquí no son iguales a estas caras de aquí, y de igual de forma, ¿sí? Todos son diferentes.
Tenemos también lo que son poliedros convexos, que son poliedros que tienen ángulos de 180 grados o menos. Y también tenemos lo que son los poliedros cóncavos, que son con ángulos mayores a 180. Entonces tenemos de diferentes caras, de diferentes ángulos, y tienen que hacer un ejercicio. Tienen que dibujar estas 6 figuras en cualquier hoja. Si es reciclada, mucho que mejor. Tienen que formar estas 6 figuras y luego de haberlas dibujado, ¿sí?, las tienen que pegar, recortar y pegar. Colocarle su nombre con un marcador, puede ser que lo coloquen en cualquier parte de la figura para que tengan claro qué figura es. Y en estas partes que se miran pestañitas, que se miran más claritas, es ahí donde van pegadas. ¿Sí? Como recomendación, pueden ir doblando todas las partes que quedan en medio para que la figura se forme de mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a hacer estos poliedros. Como habíamos dicho anteriormente, los poliedros son formas tridimensionales. Entonces vamos a hacer estas figuras tridimensionales para que puedan aprender mejor y puedan verlo desde otra perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver esta semana. Fue lo que vimos en este trimestre, todos los videos. Y vamos a tener una pequeña evaluación. De todo lo que vimos, de las tareas que dejamos, hay una pequeña evaluación. No se las voy a dar el día de hoy, sino el día jueves será subida a la página de Facebook para que ustedes puedan desde ahí poder ver su evaluación y poder contestarla. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se las doy el día de hoy? Primero, porque es mejor que ustedes vean otra vez los videos, repasen y puedan terminar todas sus tareas para así luego hacer su evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, será tomar en cuenta solamente los que me manden la evaluación antes del día lunes, antes del otro video. ¿De acuerdo? Entonces, ha sido un gusto volver a repasar estos temas con ustedes. Espero que si habían tenido alguna duda podemos comprender mejor. Ya saben que estoy a la orden. Me pueden comentar, me pueden preguntar. Cualquier cosa se les va a responder. Cualquier duda que tengan. Y me alegra mucho que estén muy bien. Que sigan adelante. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan muy buen día.